Me sacaron de los embajadores y lo peor es que no me dieron una explicación. Y creo que todo esto tiene que ver por decir la verdad. ¿Son embajadores o son esclavos? Bueno, parcerito, te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita, mi rey. Parceras, parceritas, me han sacado de los embajadores y la explicación que yo encuentro es por decir la verdad. Los embajadores son obra de mano barata y hoy les voy a contar todo lo que está sucediendo en Blood Strike, que nadie se atreve a hablar por miedo a que lo saquen. Y gracias a Dios a mí ya me sacaron, por lo que ya puedo hablar sin ningún tapujo. Ningún embajador se va a quejar por miedo a que lo saquen del programa, como ningún embajador va a hablar lo mal que va el juego por miedo a que lo saquen. Pero yo no tengo miedo para hablar. Siempre fui sincero y siempre dije la verdad. Y siempre dije que si habían cositas malas en el juego, lo iba a decir. Pero el ser sincero es ser una persona que no les conviene tenerla en el programa. Primero los voy a poner en contexto. ¿Qué son los embajadores? ¿Para qué sirven? ¿Qué función cumplen dentro del juego? Un embajador solo sirve para recibir el oro por hacer videitos. Si tú haces videos, recibirás oro. Entre más vistas tengas, más oro obtienes. Esa es la paga por crear tu contenido. Además que ahora están regalando un verificado. Ese verificado se los iban a dar por vistas. Los creadores que tuvieran más vistas tuvieran un verificado dependiendo la cantidad de vistas. Pero hubo una nueva recolecta de embajadores. En esos nuevos embajadores metieron a Memo Monstruo. Y obviamente sabemos que el canal de Memo Monstruo no obtiene muchas vistas. Pero para complacerlo, le cambiaron las reglas al juego. Ahora el verificado se va a dar a las personas que tengan más seguidores. No importa si tu canal es un canal muerto. La idea era meter a Memo Monstruo con el verificado de oro. No me molesta que Memo tenga el verificado que quieran dar. Soy unas personas que me molesta la injusticia. Preste mucha atención cuando digo injusticia, porque esta palabra se va a repetir en todo el video. Primera injusticia es complacer a unos pocos solo porque tienen más seguidores, mientras que hay canales pequeños que tienen mucha más vista y más apoyo por la propia comunidad, pero no tienen esa cantidad de seguidores. La segunda injusticia es que los embajadores hacen lo mismo que los creadores de contenido oficial, pero una staff llamada Val le ha propuesto a los chinos que puede hacer mucho más vistas que los creadores de contenido oficial, y que además lo iba a hacer gratis. Lo único que necesitaba era que le pagaran una sumatoria pequeña, oro, para así poder pagarle a los embajadores. Y claro está, como hay mucha gente que está enamorada o desea ser embajador, sin importar qué, se han regalado. La emoción de ser un embajador los nubló a todos, incluyéndome. Al principio todos pensamos que el embajador era un escalón para llegar a los creadores de contenido oficial. Pero no fue así. Los embajadores son obra de mano barata. Hacen lo mismo que los creadores de contenido oficial, pero no les pagan lo que deben pagarles. Nos mintieron cuando nos dijeron que íbamos a entrar más fácil a los creadores de contenido oficial. Y obviamente los chinos se dieron cuenta que los creadores de contenido se les está pagando dinero real y están haciendo menos vistas, mientras que los embajadores están haciendo más vista y no les está costando nada. Por lo cual no se sorprenda si llegan a cerrar el programa de creadores de contenido oficial. Gracias a esta staff, a los únicos que se les está pagando son a los creadores de Asia y también a los creadores de Estados Unidos, aunque algunos ya han brincado. Mientras los creadores de LATAM están sufriendo porque no les han pagado. No sé si ustedes recuerdan que metieron un poco de Free Fireros y todos esta gente comenzó a crear contenido y que al final no les pagaron. Y por eso ya no los ves creando contenido de Blood Strike. Si no hay plata, no hay video. Y es que así debe ser, porque en todos los videojuegos se les paga a los
creadores de contenido, ya que hacer un video como el que estoy haciendo genera publicidad para ellos, directa o indirectamente. Si comienzan a notar, hay un patrón de injusticia. Todos los programas que hacían los creadores de contenido se los están pasando a los embajadores con tal de que lo hagan gratis. Y aquí es donde viene el motivo por el cual me sacaron. Ustedes saben que yo estuve en los creadores de contenido oficial de Bloodstrike. Por lo tanto, también sé qué programas colocaron o qué cosas hicieron los creadores de contenido oficial. Y esos mismos programas ahora lo están implementando en los embajadores. Pecado mío fue decir, no van a dar ninguna recompensa por hacer estos programas. No van a pagar por hacer esto. Y para colmo, les abrí los ojos a los embajadores. Le dije que su juicio no se nuble por querer el verificado, que no se regale. Les dije que muchos lo han hecho en el pasado y Bloodstrike se ha aprovechado de eso. Y aquí es donde está la cereza del pastel. Creo que por eso fue que me sacaron. No me han dado una explicación hasta el momento y me imagino que se inventarán cualquier excusa. Y este video es muy posible que me lo tiren, así que sáquenle copia porque este video puede que no vuelva más. Sí, es injusto que a un embajador no se le esté pagando dinero real por el trabajo que está realizando. Sí, es injusto que nos hayan mentido desde el principio, diciéndonos que esa era la oportunidad para poder volvernos creadores de contenido oficiales. Y sí, es injusto que a los creadores de contenido oficiales no se les esté pagando, que una staff le ofreció otro programa más barato. Y sí, es injusto que ahora los embajadores estén haciendo los mismos programas que hacen los creadores de contenido, pero ellos no reciben nada a cambio. Sí, es injusto que ahora creemos torneos y nunca les paguen, cuando en todos los videojuegos un organizador de torneos se les paga, se les recompensa. Pero gran parte de la culpa la tenemos nosotros por confiar en esta gente. A ellos no les importamos, a ellos les importa es el dinero, los números, el cash. Nosotros solo somos ratones del experimento y hay muy pocos los que se revelan. Somos muy pocos los que vemos todo esto. Somos pocos los que nos atrevemos a hablar sobre esto. ¿Qué? Porque aún guardan la esperanza de que esto va a cambiar. Pero con la expulsión que me dieron, me di cuenta que esto no va a cambiar. Simplemente quieren silenciarme. No quieren que los embajadores escuchen esto, porque esa gente son mentirosas. Por lo mismo, ya cambiaron los beneficios. Ya no te dan la opción de unirte al programa de embajadores, porque te quieren como un esclavo. Te quieren que trabajes sin una paga. Y no te estoy mintiendo, ves a cualquier videojuego y en todos los videojuegos les pagan a los creadores, porque esto es tiempo, dedicación. Crear un video conlleva trabajo, arte, y no todo el mundo está dispuesto a regalar su trabajo. Sé que algunos embajadores estarán contentos de que yo haya salido, y es porque la simple razón es porque yo siempre hablo con la verdad. Siempre fui sincero y no le ando lambiendo a Bloodstrike. El programa de los embajadores me recuerda al billete de Clarence, cuando todos querían un Clarence dólar. Pero al final la inflación hizo que estos Clarence dólares perdieran su valor. Quedaré a la espera de la excusa que me dirán por qué me sacaron para sacarles un segundo video. Espero que este no me lo eliminen, porque si lo eliminan es porque razón tiene este video. No siendo más, parcerito, yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.